Cuando hablamos de documental tradicional, básicamente es un término que utilizamos para referirnos al documental que en principio básicamente utiliza las técnicas o estilos minimalistas de los que estamos acostumbrados a ver en un documental. Decidí buscar un documental puertorriqueño, uno de los más conocidos y famosos, el documental A Step Away, que fue el primer documental en estrenar en salas de cine. ¿Okay? Entonces, este documental que utiliza básicamente, como vemos en pantalla ahora mismo, visuales, ¿verdad?, que documentan y retratan el momento, la esencia de la obra, pero igual podrían ser material de archivo. Igual podría, que no es el caso en este documental, pero igual podría ser el utilizar material que se filmó 20 años antes, 30 años antes, ¿verdad?, que puede estar en mala calidad o en una calidad, ¿verdad?, comprometida porque es antiguo. Por más que a lo mejor se haga una restauración, ¿no? Y pues, pero se utiliza, el documental permite ese tipo de cosas. Igual podría ser una fotografía, ¿ok? Entonces, ese tipo de herramientas son las que se utilizan en un documental, ¿verdad?, de estilo tradicional. Aquí vemos, por ejemplo, este momento que ocurrió ahora, es el coach básicamente dirigiéndose al equipo de baloncesto y es parte del momento, ¿no? Pero en el documental vamos a ver diferentes eventos o eventualidades que ocurren durante el mismo. Igual, de nuevo, momentos en donde utilizamos el sonido. O sea, la mayor parte, el otro, antes de ir con esta parte, el otro segundo elemento que va a tener un documental de estilo tradicional es el uso de la narración. No todos los documentales son narrados o utilizan un narrador, ¿ok? Pero usualmente un documental tradicional sí depende mucho de que la historia se cuente o muchas de las partes importantes del documental se cuenten a través del uso de una narración. Claro, el uso de la narración al momento de escribir un guión, lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con el guión de documental, es bastante práctico porque cuando trabajamos con entrevistas, al momento de hacer el guión y prever, ¿verdad?, y empezar a filmar, nosotros no sabemos qué nos va a contestar la persona. Yo puedo decir, oye, Eduardo Rosado es perfecto para que me hable de X tema, qué sé yo, de George Méliès, ¿ok? O de principios del cine en Puerto Rico, de Rafael Colorado, no sé. Pero a lo mejor cuando entrevistan a Eduardo Rosado a lo mejor no habla de la mejor manera, Eduardo Rosado a lo mejor es monótono, es aburrido, o no soy resumido. Y al momento de tu ver el documental, mano, hay cosas que tú dices que no, qué pena, se me hace difícil utilizar esa parte con la persona que entrevisté. Y ahora el narrador es más controlado. Con el narrador, algo que a lo mejor yo me voy a tardar en una entrevista en resumir en 2 minutos, el narrador en una oración ya tú lo puedes resumir, mucho más elegante, bonito. Puedes trabajar la emoción, el tono en el que lo quieres transmitir. Puedes, todas esas cositas tú las puedes prever y pueden salir exactamente como tú quieras, a diferencia de las entrevistas, que es el tercer elemento que vamos a tener en este tipo de documentales, ¿verdad?, tradicionales. En el caso de este clip que les estoy enviando, que les estoy mostrando, no tiene, ¿verdad?, entrevistas, pero sí utiliza el sonido del momento. Durante estos 8 minutos, 9 minutos casi de esta escena de este documental, vamos a ver diferentes momentos en donde se escucha al coach hablando y cuenta la historia, ¿ok? Claro, tenemos al narrador de por medio en muchas de estas escenas, que nos hace un puente. Con un puente quiero decir que nos hace una transición, hace una explicación de resumen, de que ellos están jugando y están perdiendo el juego y resume, pero entonces ahí viene el entrenador para darles toda la dirección que necesitan y de repente cortamos al entrenador. Y el entrenador le dice, tienes que hacer esto, tienes que enfocarte, bla, 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 bla. Y ahora regresamos al juego y el narrador resume. Después de las direcciones del coach, el equipo pudo precisar un juego mejor y ganar el torneo esa noche. Y ves como de repente, en 1 minuto,
te cuento la historia de lo que ocupó 4 horas quizás de ese día, resumido en un minuto. Nuevamente, la herramienta de un narrador versus quizás la herramienta de una persona a la que vamos a entrevistar. Claro, la ventaja también de un entrevistado es que muchas veces puede ser la opinión de un experto, la opinión de una persona que quizás no es un experto, pero vivió, estuvo allí, ¿okay? Fue protagonista de, y el narrador, al nosotros no verlo, es como una fuerza omnisciente, no está, pero no existe, no, como si fuese un dios, ¿verdad? Cuenta la historia, se nos hace a veces difícil, o sea, lo vemos como un elemento externo, alguien que me está contando la historia. Versus cuando vemos a los entrevistados, muchas veces con los entrevistados vemos una cara, vemos matices, vemos desperfectos, ya sea en la manera en que se expresa la persona, vemos humanos, seres humanos con los que nos podemos identificar, con los que podemos ganarle empatía o odio, porque a lo mejor tú puedes decir, mano, este tipo que arrogante, qué mal me cae, y todo ese tipo de cositas que son elementos importantes en un documental de estilo tradicional. Así que esos 3 elementos son los que tú debes tener en consideración al momento de quizás realizar un documental e irte por esa línea. Eso no quiere decir que sea aburrido, ¿okay? No puedes asociar el documental tradicional con aburrido, ¿okay? Ni tampoco con lineal, porque hay diferentes estilos nuevamente. Hay documentales que empiezan con el final y que son bien dinámicos, o sea, ya eso son otras cosas. No puede, aquí en Puerto Rico, muchos de nosotros a veces hablábamos que muchos de los documentales que se hicieron para el Departamento de Educación, cuando yo era, ¿verdad? Estaba en escuela elemental y en escuela superior, incluso en mis primeros años de universidad, los documentales que se utilizaban eran ese tipo de documentales bien académicos, bien lineales, bien, ¿verdad? Que uno los asocia con aburrido porque eran los documentales pues, bien estructurados, que no está mal, también tiene un estilo, pero ciertamente un documental que tenga que ir para una universidad, para una escuela elemental, para niños o para adolescentes, no tiene que ser así. Eso ya tiene que ver con el estilo del director y la producción de cómo lo quiera realizar. O sea, tú puedes hacer un documental completamente dinámico al estilo tradicional, utilizando solamente esas 3 herramientas. Material de archivo o material visual que documenta el momento, la narración y entrevistas. Igual puedes quedarte solamente con un narrador y no utilizas nunca entrevistas y es un documental tradicional. Igual tienes el entrevista solamente y nunca utilizas narración, ¿okay? Y sigue siendo un documental tradicional. El constante es el material visual de archivo. De igual manera, viendo y abundando sobre esto, viendo National Geographic o Discovery Channel, que ¿verdad? Son compañías que se dedican exclusivamente a los documentales y los que están produciendo durante los últimos años la mayor cantidad de documentales sobre temas bastante importantes para nuestra generación y de los últimos quizás 20, 30 años. Vamos a ver sobre todo estos últimos documentales con el uso de computadoras, que se hace un documental sobre dinosaurios, es todo generado por computadora, narrador y visuales hechos en computadora. Igual hace tiempito estaba viendo un documental sobre el origen del universo, de la Tierra, eso hay que generarlo por computadora y todo lo que tú ves es un narrador. Hay uno que se llama History of Earth, creo que se llama, no sé si es de Nat Geo Discovery, no recuerdo ahora, pero recuerdo que ese documental es todo narrado y son visuales, ¿sabes? Generados por computadora. Un documental tradicional, ¿ok? Igual cuando hablamos de documentales de la galaxia y del espacio y de hoyos negros, tú vas a ver que entonces combinan narrador con entrevistas y salen todos estos científicos importantes hablando, o solamente científicos, y mientras los científicos hablan, pero Discovery, por ejemplo, si nos vamos a los últimos años, Discovery es bien fan del documental tradicional. Visuales de archivo, pitaje de archivo, documentación, ¿verdad?, del momento, o generado por computadora, narrador y entrevista. Ellos como que esos 3 elementos no fallan en sus tipos de documentales. Igual nuevamente en National Geographic. Pero bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Seguimos abundando entonces más adelante sobre los estilos de documentales y los elementos que los componen y los caracterizan.